Vamos a orar. Nuestro amado Dios, estamos aquí otra vez con el propósito de aprender algo de tu palabra. Tu palabra es tan extensa. Cada día encontramos algo nuevo, revelado por tu Espíritu. Y te damos mil gracias por haber preservado ese libro, la Sagrada Escritura, a través de los siglos y por abrir para nosotros muchas cosas en cuanto al futuro. También nos has hablado acerca de cómo debemos comportarnos aquí en la tierra. Y estamos muy agradecidos. Queremos prestar atención siempre a la lectura de tu palabra y ser guiados por ella, y también para ponerla por obra en nuestras vidas, que a veces encontramos con dificultad para hacer. Guárdanos y ayúdanos en esos últimos tiempos para reconocer de quién somos y a quién servimos. Ayúdanos ahora por el Espíritu Santo en lo que vamos a estudiar. Te alabamos por nuestro Salvador en su nombre. Amén. Quiero leer, hermanos, Hebreos 9:24, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, es decir, el templo que existía, o el tabernáculo que tenía su lugar santísimo, donde el sumo sacerdote entró en un solo día cada año. Tal vez entró y salió varias veces. Pero es interesante que no entró Cristo en el santuario hecho de mano. Él estaba en el tabernáculo, en el templo, en el tiempo de su ministerio. Estaba enseñando, pero no entró en el lugar santísimo. No era sacerdote. Interesante, ¿no? El perfecto y santo e incomparable Hijo de Dios no entró en ese lugar. Él reprendió lo que estaban haciendo en el templo, porque era declarado desde antigüedad como casa de Dios. Pero él estaba diciendo que ya era la casa de ellos, porque no estaba practicando correctamente lo que era necesario en el templo. Pero ¿qué dice aquí? No entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero. Era solamente una figura. Era algo necesario por un tiempo. ¿Se acuerda que Dios dio esos mandamientos a Moisés acerca de ofrendas y todo eso? Es muy interesante. Pero todo eso también era figura del Señor Jesucristo, los animales que ofrecieron, las diferentes fiestas y todo eso, los días de fiesta para ellos y muchas cosas. Pero figuras, encontramos al Señor Jesucristo en figura en todas esas cosas del Antiguo Testamento. ¿Pero qué? No entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Ahí está Él. Aquí habla del escritor acerca de las cosas después de la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo, que Él volvió
al Padre. Entonces no entró en el santuario hecho de mano, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. ¿No les parece maravilloso lo que el Señor ha hecho? Yo estaba leyendo en esos días, y ayer en particular, en capítulo 17 de Juan. Y leyendo eso, el Espíritu Santo me ayudó a apreciar mucho más la obra del Señor Jesucristo a favor de nosotros, hermanos. Nos ha dado su palabra, ha expresado su deseo para que nosotros podamos estar con Él un día para ver su gloria. Ha solicitado la unidad de todos sus hijos aquí en la tierra. Y sin duda Él está muy triste al ver la división, las divisiones que hay entre el pueblo de Dios. No era la voluntad de Dios. Juan capítulo 17 es maravilloso para leer, para ver el propósito de Dios, el propósito del Señor Jesucristo para la unidad, como Él y el Padre son unidos, ¿cierto? Son personas distintas, pero son perfectamente unidos, ¿no? Del mismo, de la misma voluntad, el deseo para la bendición de su pueblo y todo eso compartido entre el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Hablamos de un solo Dios verdadero, pero tres personas distintas. El Padre no vino al mundo, no participó de carne y sangre. El Hijo sí, pero el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios, pero no son tres dioses. Yo no entiendo, y usted tampoco. Pero lo aceptamos porque escrito está. Y nuestro glorioso Señor, después de su muerte, ascendió al cielo y ya ha entrado y está allá. ¿Qué está haciendo? Para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Ejerciendo su ministerio como gran sumo sacerdote. Vamos un momentico al capítulo 4. Hebreos capítulo 4, versículo 14. Dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos. Hablando de su resurrección, traspasó los cielos. Los cielos, el aire que respiramos, donde vuelan pajaritos y todo eso. El segundo cielo, el lugar de todos esos planetas y cosas así. Hasta el tercer cielo, la morada de Dios. Teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios. Maravilloso pensar, Jesús, su nombre como hombre aquí en la tierra. Significa Jehová el Salvador, pero pone énfasis en su estadía aquí en la tierra. Y ahora lo que Él está haciendo por nosotros, porque nos entiende muy bien. Él pasó por ese valle de lágrimas, ese mundo. Sufrió hambre, sufrió sed, sufrió rechazo de su familia, sufrió las palabras feas de muchas personas acusándole de ser un engañador, una persona que tenía demonio. ¿Cómo le parece? El perfecto, santo Hijo de Dios.
que cuando Pilato le preguntó, ¿qué has hecho? No respondió, no estaba gloriándose en todo lo que había hecho, pero nosotros podemos contemplar todo lo que el Señor había hecho. Ahí está escrito, como Él sanó a los enfermos, levantó a los muertos, ¿cierto? Dándoles vida, y podía extender la mano a un leproso que no había sentido la cercanía de un ser humano, tal vez por muchos años, porque era una enfermedad contagiosa, pero el Señor le tocó, demostrando ese amor y cariño hacia Él. Así es nuestro Salvador. Y ahí está, ¿cierto? Dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Hay tendencia hoy en día, especialmente para creyentes, tirar la toalla. Mire, tenemos que reconocer que el tiempo está corto. El Señor que ascendió, que traspasó a los cielos, Él va a volver. Y puede ser hoy, como sabemos. Puede ser hoy. No hay otra profecía para ser cumplida antes de la venida del Señor Jesucristo. Y lo que vemos en el mundo, que el mundo ya está en la condición de recibir el anticristo. Y hay hombres poderosos aquí en la tierra que están manipulando todas las cosas. Son muy inteligentes y muy ricos, poderosos en la tierra. Y todo eso indica que muy pronto el hombre maravilloso para el mundo va a aparecer y va a traer la paz entre las naciones. Empezando en relación a Israel y las otras naciones. Hermanos, tenemos que reconocer que estamos muy corto tiempo acá y tenemos que dedicarnos al Señor, obedecer la palabra. Retengamos nuestra profesión o nuestra confesión, lo que estamos manifestando aquí, que podamos manifestarlo en el mundo donde estamos trabajando, donde estamos viviendo. La gente sabe que somos diferentes que ellos, muy necesario. Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que uno que fue tentado o probado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado, porque no tenía pecado. Y a veces uno piensa, no, pero ¿por qué tengo el Señor Jesucristo como ejemplo? ¿Cómo puedo llegar a ser como Él? Porque Él es Dios. ¿No tenía la naturaleza pecaminosa? Sí, claro que sí. No tenía. Yo sí. Y peco porque soy pecador, pero Él no. Pero Él nos da, ¿cierto?, el poder para dominar lo que nos dominaba antes. Y aquí estoy viendo gente que ha experimentado el poder de Dios convirtiéndose a ellos, convirtiendo a ellos en hombres y mujeres nuevas. Él dice, pero sin pecado. Él estaba aquí, sufrió como dije, y nuestras circunstancias no son muy diferentes a las circunstancias que Él estaba sufriendo en medio de un mundo rechazándole a Él y a su Padre. Aún el mundo religioso en aquel entonces no querían recibir su mensaje.
y con nosotros, claro. Un grupo aquí sin nombre que tenemos el aplauso de los demás, ¿no? Tal vez piensan que somos raros, no, chiviados. No debemos pensar en eso. Sabemos que estamos en lo cierto, ¿cierto? Y el Señor viene para llevarnos. Entonces, acerquémonos, pues, dice, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Él, ¿cierto? Él. No para ofrecerse muchas veces como entra sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. Pero ahí está, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Ustedes han experimentado, ¿no?, la necesidad de echar sus cargas sobre el Señor. Y ha sentido alivio, aunque esa carga ahí está todavía, pero el mero hecho de entrar a la presencia del Señor y desahogarnos con Él, Él entiende. Nosotros hablando con otros hermanos aquí, tal vez ellos no van a entender, pero el Señor sí va a entender. Y nos da la paz y la tranquilidad por medio de su palabra. Y si Él quiere, nos va a ayudar en cuanto al problema que está molestándonos. No siempre va a quitar el problema. No va a contestar a sus oraciones inmediatamente. Siempre. A veces puede. Si puede, Él puede. Y a veces Él va a decir que no. Porque también es una respuesta. No nos gusta mucho. Pero el Señor quiere que nosotros estemos sumisos a Él, ¿cierto? Sumisos. Queremos muchas cosas, pero ¿qué quieres tú, Señor? ¿Cierto? Siempre me llegan esas palabras de Pablo, convertido en el camino hacia Damasco. Señor, ¿qué quieres tú que yo haga? Y aquí está el Señor, mire, en ese lugar, a favor de nosotros. No para ofrecerse muchas veces como entre el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar del medio el pecado. Qué versículo tan especial. Estamos reconociendo que no hay otra manera para Dios perdonar un pecado solo por la obra magnífica de su Hijo en la cruz del Calvario. No vale lo que uno puede hacer. No vale lo que uno puede hacer para otro. No vale la oración de los vivos para los que ya han muerto. No. Es solo por la obra del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Y se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar del medio el pecado. ¿No le parece maravilloso eso? Ninguno de esos sacrificios del Antiguo Testamento podían quitar de la presencia del Señor el pecado. Cubrió el pecado mientras tanto hasta que vino el Señor Jesucristo y se ofreció en la cruz del Calvario, y ya ese dio credibilidad a lo que los antiguos habían hecho por ofrecer un sacrificio, un animal, un animal que no tenía nada que ver con el asunto,
pero era en ese momento como el sustituto para el pecador. En vez de que el pecador tenía que morir, el animal murió y Dios aceptó eso mientras tanto, pero solamente porque Él estaba mirando hacia el futuro, cuando el Señor Jesucristo iba a venir del cielo en forma humana con el fin de dar su vida en la cruz del Calvario. Eso no era algo tomado de un momento después del pecado, no. Dice antes de la fundación del mundo. El eterno Trino Dios había determinado que en el punto, en el momento preciso, el Señor Jesucristo iba a venir para hacer esa obra. Todo eso está revelado en ese precioso libro de la Sagrada Escritura. Entonces, una sola vez. Ese sacrificio vale para toda la eternidad. Una sola vez. Siendo Dios, hecho hombre, puso su vida y la volvió a tomar. La muerte no podía dominarse de él. Resucitó triunfante siendo Dios. Y ahí está. Pasó los cielos. Está en la presencia del Señor para presentarse ahora por nosotros. ¿Vino? Entonces, habla de su sacrificio una vez para siempre. Versículo 26, 27, y de la manera que está establecido para los hombres que mueren una sola vez. Y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Entonces, aquí encontramos la presentación del Señor aquí en la tierra en el momento preciso para ser el sacrificio, ¿cierto? Y luego de su sacrificio, su presentación en el cielo a favor de nosotros. Y luego aquí habla de su venida de nuevo. Aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Es decir, no tiene que venir para ofrecerse otra vez. Ese sacrificio hace 2000 años es vigente a los ojos de Dios. Tiene valor todavía. La sangre de Jesucristo sirve, la única cosa que puede limpiarnos y hacernos aptos para estar delante de Dios, para acercarnos a Dios en la casa por medio de la oración en el nombre del Señor Jesucristo, habiendo recibido Él de todo corazón un arrepentimiento sincero, porque de otra manera no sirve para nada. Y dice, Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Interesante, ¿por qué no dice de todos? ¿Su sacrificio no sirve para todos? Claro, la provisión es universal. No importa la raza, no importa el sexo, no importa nada en cuanto a uno mismo. Solo que reconozcamos que somos pecadores y que Él es el único Salvador. Para acercarnos a Él con esa gratitud para decir, Señor, gracias, tú moriste por mí en la cruz del Calvario. Yo te acepto. Te necesito, quiero tener la vida eterna. Y dice aquí, y aparecerá
aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. ¿Quiénes son los que va a salvar? A los salvados. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Mire, hay tres aspectos de la salvación. Mirando atrás, es importante para nosotros poder decir, yo fui salvo. Mis pecados fueron perdonados en el momento cuando yo, en arrepentimiento, en sinceridad ante Dios, reconocí mi pecado y acepté al Señor Jesucristo como mi Señor y Salvador. Fui salvo. ¿Tú puedes decirle? ¿Estás seguro de la salvación? Si no, hay peligro para ti. Porque todavía no está incluido en cuanto a lo que dice llevar los pecados de muchos. Todos universal, claro. La oferta es universal, pero la salvación es individual, personal. Y por eso nosotros tenemos que actuar. Tenemos que decidir y manifestar después que es así. Pero dice, aparecerá por segunda vez. ¿Cuándo va a aparecer? No sabemos. Pero es necesario estar listos porque puede ser hoy. No hay otra profecía, como dije, para ser cumplida antes de la venida del Señor al aire para llevar su iglesia. Primera Tesalonicenses, otra vez voy a leer. No sé cuándo lo he leído la última vez, pero hay tantos versículos que hablan de la segunda venida, la venida otra vez del Señor Jesucristo. Y su segunda venida tiene dos aspectos. Viene al aire primero para llevar a su iglesia y luego viene con la iglesia a la tierra para juzgar, no para salvar. No para dar su vida. Su muerte una sola vez y su gloriosa resurrección basta. Y si vamos a ser salvos es por reconocerlo y entregarnos de todo corazón. ¿Qué dice aquí? Versículo 14 de 1 Tesalonicenses 4. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Interesante. Él viene, pero viene con los que durmieron en él. Es decir, los creyentes muertos, sus almas están con Cristo. ¿Estamos? No sabemos mucho acerca de ellos, pero son conscientes y claro. Y van a venir con el Señor Jesucristo porque Él va a resucitar sus cuerpos, unir sus cuerpos con sus almas y también transformar a los que viven en la tierra en ese momento, que son creyentes, y llevar a todos al cielo en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Algunos dicen, imposible. No hay nada imposible para con Dios, dice la palabra. Él es el Todopoderoso. No tenemos que permitir que el maligno mete dudas en nuestro corazón en cuanto a estas cosas. ¿Escrito está? Listo. Señor, yo lo creo. Tú no me engañas. Tú no nos dices mentira. Entonces,
Dice, por lo más, versículo 15 de 1 Tesalonicenses 4. Os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, no vamos ante de ellos, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo hasta el aire, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. El encuentro es en el aire. El Dios Todopoderoso va a efectuar el cumplimiento de esa promesa a pie de la letra en cualquier momento. ¿Estamos listos? No, estoy hablando a mí y a ti, creyente, cristiano. ¿Estamos listos? Esa esperanza es una esperanza que es fiel. Es fiel. A veces decimos, bueno, yo voy a tal lugar, tal fecha. Estamos hablando con Lorena, la hija de mi esposa, que tenía propósito de salir hoy y estaba esperando eso. Ya. Dios me dio, pero no era seguro. Ahora nos dice algo que pasó y ya no puedo ir. ¿Esa va a resultar con la promesa del Señor acerca de su venida? No. Es una esperanza que no avergüenza, dice en Romanos capítulo 5. Esta esperanza no puede causarnos vergüenza en el futuro delante de la gente que hemos hablado acerca de esas cosas, porque Dios va a cumplir. Dios tiene que cumplir. Y el Señor Jesucristo, antes de subir al cielo, dijo, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere os preparar el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Él tampoco miente y viene. Entonces, así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Esperanza para nuestra alentamiento, pues, nuestro ánimo, ¿cierto? Para apreciar esas cosas. Y estaba pensando en el libro de Hebreos, también en el capítulo 6. 6:11, mire. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud o la misma diligencia hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Este me habla a mí, ¿cierto? Cada uno de vosotros muestre la misma diligencia hasta el fin. No sabemos cuándo. No está aquí hablando del fin del mundo. Está hablando del fin de uno. En cuanto a la relación aquí en la tierra, hay que seguir, hermanos, firmes, dedicados, con diligencia, no teniendo pena. Y mire,
versículo 17. Por lo cual, queriendo Dios empiezo otra vez 17. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento para que por dos cosas inmutables. ¿Cuáles son esas dos cosas? Entonces, la promesa y el juramento en ese versículo, ¿cierto? 17, habla de promesa y juramento. Dios ha prometido, Dios ha dado esa seguridad, ese juramento que las cosas van a ser así. 18, para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo donde Jesús entró por vosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Mire, puesto que Él está allá en el cielo, no hay lugar a duda. Dios ha dado su promesa y su juramento también, que todos los hijos de Él, todos los que aceptamos al Señor Jesucristo, también vamos a estar con Él. Él ya entró, pero esa promesa y ese juramento nos da la seguridad que nosotros también. Al llegar allá, yo tengo que doy cuenta a Dios por mi vida cristiana desde el momento de recibir al Señor. Así tantos años. Pero me toca. Y te toca. Por eso es necesario hacer caso de ese versículo en el versículo 11. Deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma diligencia hasta el fin para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia hereden las promesas. Hay muchos que han muerto, eran ejemplos para nosotros. Debemos imitar su fe, según Hebreos 13. Hermanos, que el Señor nos ayude. El Señor se presentó una vez para dar su vida una sola vez. Se presentó en el cielo para actuar a favor de nosotros como el gran sumo sacerdote. Y como estas dos cosas son tan exactas y recordadas y es la verdad, dice así, se presentará una vez más. Esa parte falta de cumplir, pero es seguro de acuerdo con la primera parte. Que el Señor bendiga la lectura y